Bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benaya Donolam. En esta oportunidad estamos viendo la segunda parte del tema llamado las leyes universales, o también gentiles guardando Torah dentro de la ley judía. Entonces, solamente para recapitular, ¿cierto? Lo que se plantea en este estudio, ¿cierto? Que estamos revisando, es una pregunta específica. Es esta. De acuerdo con las opiniones legales rabínicas. ¿Ok? Estamos viendo entonces, el contexto es dentro de la halajá, dentro de la ley judía, dentro de las interpretaciones rabínicas de la Torá, que son, ¿cierto?, las que rigen, por ejemplo, el Shulchan Aruch y otros compendios, ¿cierto? Ese es como el más conocido para nosotros, para el mundo ashkenazi, para el mundo sefardí. Rambam, Maimónides, ¿cierto? Con las leyes de la Torá, los mandamientos que se guardan, etc. De acuerdo a las opiniones legales rabínicas, ¿cuánto se le permite al gentil guardar de la Torá? Y cuando hablamos de un gentil nos referimos a alguien de cualquier nación menos la nación de Israel o la nación judía. Hoy día hacemos la salvedad porque un israelí que nace, ¿cierto?, hoy en Israel no es lo mismo que un judío, porque puede haber un israelí árabe. Estamos hablando de un israelita, digamos, de la época bíblica, un judío, en estricto rigor, como en ese estatus. Entonces, solamente un gentil es quien no es judío, ¿cierto? Quien no es parte del pueblo. ¿Cuánto se le permite a un gentil guardar de la Torá? Esa es la pregunta. Dentro de la ley judía. No estamos hablando dentro de, digamos, el judaísmo mesiánico, sino dentro de la ley judía. ¿Y cuánto es demasiado? O sea, ¿cuánto es demasiado que pueden guardar? Deben guardar un poco más, un poco menos, solo 7 leyes, etc. Entonces, este estudio lo comenzamos en torno, ¿cierto?, al tema de la Parashat Noach, donde se hace mención a 7 leyes, ¿cierto?, dentro de la literatura judía, ¿cierto? 7 leyes que deben guardar los no judíos, que son las 7 leyes de Noach, que se les llama así. O son 7 leyes universales. Perdón, aquí se me perdí. Y son... ¿De qué quedaron acá? A ver. Un segundito. A ver. A ver. Un segundito aquí. Se me perdieron las 7. Aquí está. Bueno, ahí está. Ya, ahí. Entonces, para que las recapitulemos. Son 7 las leyes universales que se suelen mencionar dentro de la literatura judía, digamos, dentro de la halajá, la ley judía. Y son estas. Estas son las 7. Las prohibiciones de la blasfemia, la idolatría, el adulterio, el asesinato, el robo, comer carne de un animal vivo y el establecer tribunales de justicia para cualquier persona de una nación X. O sea, hay una corriente del pensamiento que dice que para los no judíos al menos habría 7 leyes que estarían dentro de la Torá, ¿cierto? Hablamos 7 leyes dentro de la Torá, que deberían guardar como requisito fundamental, casi obligatorio, los gentiles. Y de hecho los gentiles temerosos de Dios, que quieren seguir el camino del Dios de Israel, deberían guardar al menos, dice la literatura judía, estos 7 mandamientos. Ahora, esto es digamos que es un consenso en general que viene de hace años atrás dentro del judaísmo, pero no es, digamos, es un consenso, pero no está dentro de la Torá definido literalmente, que solamente tengan que guardar 7 mandamientos, digamos, todos los seres humanos. No es lo que aparece, ¿cierto?, dentro de la escritura. De hecho, dentro de la escritura más que nada se hace mención a que la humanidad debe fructificarse y multiplicarse. Y habrá otras leyes, ¿cierto?,
que a lo mejor las naciones guardan, pero bíblicamente solamente se menciona eso para todos. Entonces, falta algo, ahí queda como un vacío, por así decirlo, dentro de la literatura bíblica. De, ok, los judíos, los descendientes de Abraham deben guardar los mandamientos que aparecen ahí en la Torá. Pero ¿cuántos mandamientos deben guardar entonces los que no son judíos? Y si un no judío cree en el Dios de Israel, ¿debe convertirse completamente en judío para poder guardar los mandamientos? Y si no quiere convertirse en judío, ¿cuántos de los mandamientos puede guardar? Y ahí va nuestra pregunta, ¿cierto? ¿Quién no es judío? ¿Quién es gentil? ¿Cuántos de los mandamientos puede guardar o debe guardar? Entonces estuvimos viendo, ¿cierto? Un poco que hay algunas, en general, se les puede animar a que guarden todos los mandamientos, salvo dos, que salen en el Talmud, dos prohibiciones, que son el estudio de la Torá y el Shabbat. Junto y guardar el Shabbat en el fondo de acorde a toda la ley judía. ¿Ok? Es decir, podrían a lo mejor descansar, pero no pueden guardarlo de la misma forma, ¿cierto? Que se hace el Shabbat para un judío. Y son esas dos prohibiciones que dentro de la ley judía se les menciona a los gentiles. Ahora estuvimos viendo de que hay algunas autoridades, ¿cierto? De que dicen que no solamente esos dos mandamientos no están permitidos para los gentiles, sino que tampoco deberían usar tefilim, ni mesuzá, ni guardar el Shabbat de la manera tradicional en que se hace. A lo mejor podrían guardar un Shabbat, pero no de la manera tradicional. Ni siquiera podrían escribir un tefilín, ni usarlo, ni fijar una mesuzá, ni guardar las fiestas, ni escribir un rollo de Torá, ni estudiar Torá, es decir, cualquier mandamiento que no le aplique a ellos. O sea, solamente podrían estudiar Torá sobre los siete mandamientos que le aplican a ellos. Eso es dentro de un consenso que hay hoy en día y que suele existir dentro de la literatura judía. ¿Ok? Ahora nosotros culminamos la primera parte hablando sobre algunas opiniones, por ejemplo, del rabino Schwartz, que él es una autoridad lágica, es decir, que interpreta la ley judía, interpreta los mandamientos acorde, ¿cierto?, a la ley judía, que llamémosle la ley religiosa, ¿ok? Y él dice, es importante que los gentiles estudien las leyes de la Torá que aplican a los noágidas. Sin embargo, tienen prohibido estudiar aquellas partes de la Torá que no se aplican a ellos. Esto se refiere principalmente a la ley oral, pero también cuando se lee la Biblia es mejor saltarse las leyes que no se aplican a ellos. Entonces, hay una tendencia a decir que los gentiles no pueden estudiar nada más que las leyes que le aplican a ellos, que son esas 7. ¿Ok? Ahora, sigamos. Antes de terminar nuestra discusión sobre la observancia de la Torá para los gentiles en la ley rabínica, ¿ok? Repito, los gentiles que no son judíos ni se han convertido son gentiles. Dentro de la ley rabínica. Volcaremos nuestra atención hacia un análisis de la era mesiánica. ¿Qué pasará en la era mesiánica cuando venga el Mesías? Los gentiles, los no judíos, las naciones, ¿guardarán Torá? ¿Solo guardarán 7 mandamientos? En la literatura rabínica temprana parece haber una corriente de pensamiento que realmente creía que la mayoría de los gentiles de entre las naciones eventualmente recurrirían a la observancia plena o casi completa de la Torá. Es decir, muchos creían que los gentiles entre las naciones en la era mesiánica realmente observarían casi toda la Torá. Por ejemplo, en el Midrash dice lo siguiente. Midrash Tanjumá, Rabí Tanjumá, en el Midrash Tehilim 21. El rey Mesías vendrá con el único propósito de enseñar a las naciones de la tierra 30 preceptos, como los de las cabañas, las ramas de palmera y tefilín. Pero a todos los hijos de Israel se les enseñará la Torá por el santo mismo, bendito sea, porque se dice que todos los niños serán enseñados por el Señor. Isaías 59:13. ¿Por qué no por el Mesías? Debido a que se le dijo, a él buscarán las naciones. Por ejemplo, aquí hay una creencia de que dice que a los gentiles en la era mesiánica guardarían más mandamientos. 30 preceptos, dice, incluyendo Sukkot, Tefilín,
el lulab, ¿cierto? Las ramas de palmera. Y dice que en el fondo a ellos les enseñaría el Mesías, los mandamientos. En cambio al pueblo de Israel, el Eterno mismo les enseñaría, en el fondo, la Torá o los mandamientos. Pero en el fondo, según este pensamiento que está dentro, ¿cierto?, de los profetas, digamos, una interpretación, una inferencia dentro de los profetas, el Mesías les enseñará Torá a las naciones. Que ese es nuestro tema. Aquí se cree que el Mesías vendrá y enseñará a las naciones a guardar la Torá, incluidos los mandamientos, como construir una azúcar, agitar el lulá o atarse, ¿cierto?, los tefilín. Es fascinante ver que aquí es el Mesías quien enseñará a las naciones la Torá. Para los creyentes, esto trae a la mente las palabras de nuestro maestro, Yeshua. Id pues, y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a observar todo lo que yo os he mandado. En el Talmud de Jerusalén leemos que los gentiles de la era mesiánica tomarán sobre sí todo yugo de la Torá. Quiero detenerme así en estas palabras del maestro, ya que ahí, ¿cierto?, nosotros podríamos tener un tema, ¿cierto?, digamos, en paralelo, digamos, a lo que estamos estudiando, ya que el maestro dijo, enseñarles, le dijo a sus discípulos, hagan discípulos entre todas las naciones. No dice hagan discípulos solo entre su pueblo judío, sino que entre todos los gentiles, enseñándoles a observar todo lo que yo os he mandado. Y eso, todo lo que os he mandado, puede caber, ¿cierto?, una pregunta. Bueno, ¿y cuáles fueron las cosas que él nos mandó? Él enseñó, ¿cierto?, a interpretar correctamente la Torá a sus discípulos. Y él realmente los instó a guardar las escrituras, conforme a cómo estaban allí. Y él está alentando, ¿cierto?, a que enséñales a las naciones a guardar lo que yo les enseñé a ustedes. No está diciendo esto sí, esto no. Sí, en alguna oportunidad les dijo, vayan por este camino, no por este, por aquí sí. También les dijo, al que lo reciba, allá vayan. Tampoco vayan a cualquier lugar, pero sí les dice, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado, es decir, a ustedes. O sea, aquí podemos asumir, digamos, dos perspectivas. Una, de que él les dijo a ellos, entre las naciones enseñen estas cosas. Y otra, que él puede estar diciendo, lo que yo les enseñé a ustedes, transmítaselo también a ellos, a las naciones. ¿Ok? Y ahí también podemos, en algún momento quizás, plantearnos, ¿qué mandamiento enseñó el maestro para las naciones? Ahora volvamos a la literatura o digamos la ley judía. En el Talmud de Jerusalén leemos que los gentiles de la era mesiánica tomarán sobre sí todo el yugo de la Torá. Dice así, en el Tratado de Avodat Zará 2.1, Rabbi Hiyá bar Luliani, en el nombre de Rabbi Oshaya, dice, todos los mandamientos, no solo los 30, están destinados a llevarlos sobre sí los hijos de Noé. Vaya, aquí acabamos de encontrar un pasaje dentro del Talmud de Jerusalén, que recordemos hay dos Talmud, ¿cierto? Está el Talmud de Babilonia, que fue escrito, digamos, en la diáspora de Israel por los sabios de Babilonia y de fuera de Israel, y el Talmud de Jerusalén, que fueron los sabios que habitaban, ¿cierto?, en Israel o en Jerusalén. En general, digamos así, la ley judía se inspiró más en el Talmud de Babilonia. ¿Por qué? Porque fuera de Israel se hicieron más academias de estudio. Digamos así, los judíos se dedicaron más a estudiar la Torá y a sacar más interpretaciones que incluso el Talmud de Jerusalén. Habían autoridades que sabían bastante de las escrituras. Y en general hay una línea, ¿cierto?, que recorre la ley judía que viene del Talmud de Babilonia. Y siempre tiene más peso y autoridad el Talmud de Babilonia que el Talmud de Jerusalén. Pero aquí encontramos dentro del Talmud de Jerusalén, de los sabios, ¿cierto?, de Israel, del Israel bíblico, digamos, en la época de Yeshua, por ahí, que entre ellos había quien decía, reconocía que los hijos de Noé, digamos, el resto del mundo, tenía que guardar ciertos mandamientos. O sea, al parecer había un consenso dentro de la época de Yeshua, de que al menos los gentiles debiesen guardar ciertos mandamientos.
lo encontramos también, ¿cierto?, en el libro de Hechos. Al menos que deben guardar ciertos mandamientos. Pero ahí dice, todos los mandamientos están destinados a llevarlos sobre sí los hijos de Noé. Aquí es del pensamiento, en el tratado de Abodá Zará, que es el tratado que habla sobre las leyes de la idolatría. Está diciendo, en realidad, todos los hijos de Noé, todo el mundo está destinado a guardar los mandamientos, todos los mandamientos. O sea, si van a vivir cierto acorde, digamos, a la autoridad divina, a la obediencia a Dios, y van a dejar de rebelarse contra Él, están destinados, por así decirlo, así como nosotros, a guardar los mandamientos. Porque esa es la voluntad de Dios. No es que van a guardar algunos sí y otros no, sino que están destinados en algún momento, por ejemplo, la era mesiánica, van a tener que guardar también todas las mitzvot. Este rabino, por lo menos de Jerusalén, es de esta opinión. El Talmud explica además que esto incluirá tzitzit y tefilim. El pasaje continúa diciendo que las naciones finalmente se desharán del yugo de la Torá. Sin embargo, vemos que la idea de que los gentiles se vuelven hacia la Torá en la era mesiánica se encuentra firmemente en las primeras fuentes del pensamiento rabínico. ¿Ya? Bueno, ahí dice que en el fondo igual hay una divergencia en, digamos, el pueblo judío, la descendencia de Abraham, se comprometió a llevar el yugo de la Torá y de los mandamientos. Por lo tanto, se amarraron su destino a guardar los mandamientos de la Torá. Pero por otra parte, las naciones no hicieron esto. Entonces, el Talmud dentro de esta discusión, y trae cierto esta opinión del rabí, ¿cómo se llama? Hiyá bar Luliani, trae esta opinión, pero en realidad la discusión sigue dentro de ese pasaje, y la opinión es, al final, las naciones que no, en el fondo, que sigan sin recibir el yugo de la Torá, por mucho que uno diga, guardarán todos los mandamientos, si en realidad no los toman sobre sí, van a terminar, como dice ahí, deshaciéndose de ese yugo. O sea, por mucho que lo tomen, si no se comprometen al yugo, así como lo hace el pueblo de Israel, el pueblo judío, finalmente se desharán de él. Porque nunca han tomado esa obligación o esa responsabilidad sobre sí mismos. Entonces, también ahí vemos que hay una opinión que dice, ok, los gentiles guardarán todos los mandamientos de la era mesiánica. Pero hay otros que dicen, pues tal vez, aun cuando vayan a tomar todo, se desharán de ese yugo. Algunos lo verán como mucho, o no querrán tomarlo y seguirlo, o seguir adelante con esto. Bueno, de hecho, esto que menciono es lo que le pasó a muchos creyentes dentro de los primeros siglos. Muchos, ¿cierto? Tratando de... Los judíos, por ejemplo, que creían en Yeshua. Los fariseos que creían en Yeshua. Algunos. Querían instarle, ¿cierto?, a los nuevos creyentes entre las naciones, los gentiles, que tenían que circuncidarse, guardar la Torá y seguir el yugo de los mandamientos. Y ahí viene la discusión en Hechos 15. No podemos obligarle. Porque de hecho, naturalmente a lo mejor algunos quisieron guardar, intentaron, pero después se quedaron en el camino y no siguieron y desistieron del yugo de la Torá. Ese es un problema, ¿no?, que hay entre los gentiles. Que por mucho que uno diga, bueno, pueden o no pueden guardar la Torá, muchos pueden desistir porque no están obligados. Podrán querer hacerlo, o estará su destino que lo hagan, pero si no lo quieren hacer, no lo van a hacer finalmente. Entonces ahí hay algunos pensamientos, ¿cierto?, que discuten este tema también. Ahora, dentro de la primera época, de la época, digamos, de la contemporánea Yeshua, un poco antes, al parecer muchos sí creen que las naciones guardarían los mandamientos. El Rambam también retoma este tema en su Mishneh Torah, y él dice lo siguiente, en Mishneh Torah Melahim 11.4. Si surge un rey de la casa de David, que contempla diligentemente la Torah y guarda sus mitzvot, entonces mejorará el mundo entero y motivará a todas las naciones para que sirvan a Dios conjuntamente, como dice Sofonías 3.9. Yo devolveré a las personas un lenguaje puro
para que todos invoquen el nombre de Dios y sirvan con un solo propósito. O sea, esta es la opinión, ¿cierto?, de Rambam. Él está hablando sobre las leyes de los reyes. Y el rey tiene como obligación, ¿cierto?, dentro de su Torá, la Torá de los reyes, que tiene que estudiar la Torá, aprenderla y también guardarla diligentemente él y todo el reino, ¿cierto? Es como lo que pasó en la época de David. Entonces, él dice, si surge un rey dentro de la casa de David que observa, que guarda diligentemente la Torá, ¿cierto?, y sus mitzvot, entonces dice que vamos a mejorar el mundo entero, porque él, guardando la Torá como rey, va a hacer que las naciones, los que los observen, ¿cierto?, en aquel entonces, van a tener la motivación también de querer guardar como ellos guardan, ¿cierto?, los mandamientos. Van a querer hacer un pueblo como ellos. Como dijera la Torá, pueblo sabio y entendido es este, ¿cierto? ¿Cómo es que tienen tanta sabiduría? Bueno, Rambam dice, cuando hay un rey en Israel que realmente dirige y conduzca al pueblo en la Torá y los mandamientos, las naciones dirán y querrán seguir el camino de ellos. ¿Ok? Él prevé que una de las señales del Mesías, de hecho, porque ese rey que se levantará no es otro sino que el Mesías, es que él llevará a las naciones de vuelta a la adoración al único Dios verdadero. Y esto no parece indicar que las naciones acaban de aceptar las leyes noágidas. O sea, no es que él está diciendo que solo aceptarán algunas leyes, sino que al parecer está diciendo que los va a motivar a guardar toda la Torá. Porque él dice aquí, si él contempla y guarda la Torá y sus mitzvot, o sea, no habla de algunas, sino de todas, él motivará, dice, las naciones para que sirvan a Dios conjuntamente con ellos. Y ahí está la clave, ¿cierto? Que no lo harán aparte, sino que lo harán en conjunto. Participarán de la adoración al Dios de Israel. Eso es lo que dice él. Todos, judíos y gentiles, adoraremos a Hashem juntos. Es de este pensamiento. En esa época no habrá ni hambre, ni guerra, envidia o competencia para que el bien fluya en abundancia, y todas las delicias estarán disponibles libremente como el polvo. La ocupación de todo el mundo será únicamente conocer a Dios. Continúa diciendo ahí en el Mishneh Torah. Es decir, dice que la ocupación de todo el mundo será conocer a Dios. Y el propósito de los mandamientos no es otro sino que conocer a Dios. De hecho, Maimónides lo dice muchas veces. Lo dice en Guía de los Perplejos, por ejemplo. El objetivo de la mitzvot es conocer a Dios. Entonces, dice que todo el mundo estará no preocupado por qué comerá, qué beberá, o como dijo Yeshua, quién se dará o no en casamiento, cuando le preguntaron a él. Sino que en esa época no habrá ni hambre, ni guerra, ni envidia, ni competencia. Fluirá el bien y todo estará disponible libremente para todos para que solo nos ocupemos en conocer a Dios. Es similar, ¿no?, a lo que dice nuestro Mashiach. Que realmente en aquel entonces no será la ocupación las cosas terrenales. La ocupación será tratar de conocer a Dios. Únicamente eso. Y eso es una invitación de todas formas a que la Torá, ¿cierto?, será parte, digamos, de la voluntad de Dios plasmada en los escritos de la Torá, será parte de las personas, de la vida de cada uno. Hay puntos de vista divididos sobre qué significa exactamente esto, ¿ya? Algunos eruditos opinan que el Rambam imagina que todas las naciones de la tierra se convertirán al judaísmo. O sea, parece él creer que tal vez todos tengan que convertirse o ser parte de Israel. Y parece que esa fuera la opinión en general de la ley judía. La única forma de guardar la Torá completamente dentro del judaísmo es convertirse en judíos. El gentil que no se convierte tiene alguna limitación dentro de la ley judía para guardar los mandamientos. Hay mandamientos que no puede guardar. Por ejemplo, el estudio de la Torá y de todos los mandamientos. Y el Shabbat, por ejemplo, se le prohíbe. Se les desalienta usar tzitzit, tefilín, guardar las fiestas y varias de estas cosas. Entonces, dentro de la ley judía en general, el consenso, acorde a lo que dice el Talmud, las discusiones, la ley judía, es que no pueden guardar toda la Torá salvo que se conviertan en judíos.
Parece ser la opinión mayoritaria dentro del judaísmo. Rabbi Shimeón ben Eleazar dice: fuera de Palestina, fuera de la tierra de Israel, también uno debería decir esto, porque algún día se convertirán en prosélitos, como dice, porque entonces devolverá a los pueblos su lenguaje puro. O sea, por ejemplo, en Berajot 57a, B, perdón, el Rabbi Shimon ben Eleazar, él está diciendo que en algún momento todas las naciones se convertirán en prosélitos de Israel, o judíos, podríamos decir, hijos de Abraham. Porque dice, devolverá a los pueblos su lenguaje puro. En el fondo van a hablar el lenguaje que hablamos nosotros. El lenguaje que Dios nos habló de la Torá y sus mandamientos. Entonces, al parecer, muchos rabinos, y esta es la opinión en general, opinan de que cuando guardarán los gentiles toda la Torá es cuando se conviertan en prosélitos. Entonces algunos dicen, se tendrán que convertir completamente al judaísmo, y por eso están los escritos de los profetas donde dice que ellos guardarán también los mandamientos. Porque dentro de el pensamiento en general, el gentil no puede, o no está obligado, o no debería guardar toda la Torá, porque no es su Torá. No fue dado para ellos. Y no debería guardarla toda sin convertirse realmente en judío y todo lo que implica el creer en el Dios de Israel. Entonces ese grupo dice no, la única forma en que se cumplan las palabras de los profetas es que todos tengan que convertirse. Pero también sabemos que hay muchos gentiles y temerosos de Dios que sin convertirse, que fue de hecho la opinión del libro de Hechos, seguirían también el camino de Dios sin convertirse en judíos, porque no se les obligó a circuncidarse. ¿Okay? Ahí, si se fijan, hay alguna diferencia. Otros son de la opinión, dentro del judaísmo, como Jacob Blitzstein, que dice que según Maimónides, la distinción entre judío y gentil simplemente desaparecerá durante el tiempo del Mesías. En efecto, no habrá ni judíos ni gentiles, solo seres humanos que adoren a Dios en armonía. Entonces hay algunos rabinos también, que quizás son minoría, pero también opinan que en realidad la manera en que los gentiles también o las naciones guardarán los mandamientos, de tal forma es que en la era mesiánica, cuando venga el Mesías, no va a haber judío ni gentil en cuanto a su condición, digamos, de obediencia a Dios, porque todos le reconocerán, toda rodilla se doblará, todos jurarán por su nombre, y por lo tanto todos se someterán a su voluntad, y su voluntad está prescrita ahí en la Torá. Por lo tanto, todos andarán conforme, ¿cierto?, a las palabras del Mesías en aquel entonces. Por lo tanto, todos cumplirán, adorarán a Dios en armonía. Y él dice, esto significará que a lo mejor ahora hay una distinción entre judío y gentil, hoy día. Porque él dice que hay una distinción. Pero que en aquel entonces, la era mesiánica, desaparecerá tal distinción. Y que todos guardarán, ¿cierto?, los mitzvot de la Torá y adorarán a Dios en armonía. Por lo menos estos pasajes del Rambam también apoyan la idea de que los gentiles acuden a la Torá en la era mesiánica. O sea, al menos dentro de la literatura judía hay un pensamiento de que en la era mesiánica los Benei Noach, los hijos de Noé, o las personas en el mundo que no son judías, guardarán más Torá de lo que hoy día están guardando, o están, digamos, requeridos a guardar. Podrían guardar mucho más, pero al parecer la discusión se da en que guardarán todo eso porque se convertirán en judíos, digamos, y se asumirán dentro del pueblo de Israel. Es decir, habrá una conversión completa del mundo y una adhesión completa de los que se salven, entre comillas, en aquel entonces, en la era mesiánica, al pueblo de Israel. Y hay otros que opinan que eso no va a ser así, sino que en aquel entonces, solo por su condición de naciones gentiles, también guardarán más de los mandamientos que hoy día tienen que guardar. Algunos opinan que guardarán todos los mandamientos, que son una minoría, y otros que dicen que guardarán, por ejemplo, los mandamientos que salen en Zacarías, Sukkot, el Lulav, que también aparecen en Apocalipsis, de hecho. Que guardarán ciertos mandamientos como las cabañas o digamos, los mandamientos que son como una invitación, digamos, a las naciones también.
pero que no guardarán quizás todos los mandamientos. Y así hay varias opiniones dentro de la ley judía. Dentro de, digamos, nuestro caminar también hubo varias diferencias con este tema, ¿cierto? Hubo quienes intentaron hacer que todos los creyentes se circuncidaran y se convirtieran en judíos, todos los creyentes en Yeshua. Pero en la escritura se convino de que esto no se hiciera, porque también reconoció que había una distinción entre judíos y no judíos en cuanto a su obligatoriedad respecto de la Torá y respecto, ¿cierto?, de la obligación, digamos, la imposición que tenían ellos como hijos de Abraham, que los distinguía del resto de las naciones, y que los nuevos creyentes en Yeshua no había que obligarlos, pero sí se les puso ciertos requisitos. Y sí se les invitó, ¿cierto?, a todos ellos a que pudiesen participar de las promesas, de los padres, de los pactos, ¿cierto? Hubo una invitación, pero no una obligación. Pero sí, si se fijan en el Brit Hadashah, también se mantiene este pensamiento. Hay una distinción, de alguna forma u otra. ¿Y cuánto de la Torá tienen que guardar? Sigue siendo una pregunta que en la literatura judía, hoy día, ¿cuánto tienen que guardar? Está mucho más clara dentro de la literatura judía. Tienen que guardar 7 leyes y podrían guardar el resto de la Torá. No están como prohibidos que las guarden, salvo que estudien Torá y todos los mandamientos y que guarden el Shabbat conforme a todas sus leyes. Eso estaría prohibido. Y algunos lo amplían a los tefilim, a la mezuzá y a todas las fiestas, que no podrían guardar eso tal cual lo hace un judío. Eso es la literatura rabínica, la halajá judía. Y, ¿cierto? Y por otra parte nosotros tenemos en nuestra visión, y los invito a ver, ¿cierto?, una invitación divina, llamado apostólico a guardar la Torá, una invitación divina. Nuestra serie de estudios, si no me equivoco, fueron como 9 videos. No me acuerdo si fueron 9 o más, donde vimos una serie completa sobre este tema, de cómo se les invitó a guardar la Torá a los gentiles, pero no se les obligó, porque sigue existiendo una distinción. Entonces los profetas avisoran que en la era mesiánica las naciones guardarán más Torá de lo que hoy día guardan. El punto es que hoy día todavía, no siendo la era mesiánica, guardan menos o tienen una imposición menor. Así que los gentiles o los que no, digamos, no creen y no quieren ser judíos, tendrían menos mandamientos que guardar que el resto de las naciones, porque tendrían un menor conocimiento de Dios, también tendrían menos mandamientos, ¿cierto?, de los cuales conocerían de Dios y por los cuales ser juzgados. Es decir, que el pueblo judío de Israel que tiene la Torá también sería juzgado conforme a la Torá y sus mandamientos, y los gentiles no serían juzgados, digamos, con los mismos mandamientos, si lo vemos así. Todos serían juzgados, pero habría una imposición, digamos, menor de conocimiento. En otras palabras, un judío no sería, dentro de la ley judía, juzgado por no guardar el Shabbat. Un gentil no sería juzgado por eso, por ejemplo, ¿cierto? O por dedicarse a cumplir todos los mandamientos dentro de la ley judía. Yo me atrevería a decir que también dentro de nuestra línea, ¿cierto?, tampoco sería juzgado por no guardar un Shabbat, porque no le fue un requisito desde el inicio. Pero sí hay una invitación, pero no hay una obligación, que veamos ahí en el Brit Hadashah. Trato de hacer este paralelo porque yo sé que hay preguntas que saltan ahí dentro de los que ven este estudio, porque tenemos más en nuestra visión la Brit Hadashah, nuestro camino, nuestra fe, que la visión netamente judía, ¿cierto? Que nosotros tomamos parte de la halajá judía, pero no practicamos todo acorde a la ley judía, ¿cierto? Y ni a la visión, sino que tenemos una visión judía pero de Yeshua y sus apóstoles. ¿Ok? En conclusión, solo hemos echado un vistazo superficial, y así fue muy superficial, a la literatura rabínica que trata este tema. Hay muchas más complejidades y detalles que no hemos discutido en este artículo. No obstante, incluso esta breve reseña de la literatura relevante revela que la idea de que los gentiles guarden la Torá no es tan ajena al judaísmo como uno podría pensar.
Porque hay quienes, ¿cierto? También podrían pensar que un gentil guarde Torá dentro de la ley judía. No, no se puede. Pero hay cierta apertura. Aunque la halajá judía moderna considera como tabú a los gentiles guardando la Torá, especialmente algunos de los mandamientos que son señales más evidentes de la observancia de la Torá, como dijimos, los tefil, los tzitziot, los tzitzit, los Shabbat y las fiestas en general, la Mezuzá. La literatura rabínica anterior, antes, ¿cierto? De hoy día la contemporánea, indica que estas opiniones han evolucionado con el tiempo. ¿Por qué? Porque dentro del Talmud no se les prohíbe usar tzitzit, digamos así, o tefilín, directamente. Sí se mencionan ciertas cosas, como que no debería un judío compartir o pasarle una prenda a un gentil con tzitzit, por ejemplo, que debe sacárselo. Pero no hay una prohibición. Digamos, no, los gentiles no deben usar tzitzit. Pero hoy día, dentro de la halajá contemporánea, sí hay algunos posequim, digamos, unas autoridades halágicas que sí como que intentan desalentarlo a que usen tzitzit. Pero dentro del Talmud no hay una prohibición. O sea, de alguna forma hoy día se ha puesto un poco más estricto, ¿cierto? Con los gentiles, la opinión judía. Parece que el ascenso del cristianismo, y esto es una de las razones por qué se pusieron más estrictos, es decir, la posición, ¿cierto?, mayoritaria del cristianismo y del antisemitismo cristiano y la hostilidad hacia el judaísmo en general, llevó a los sabios a decisiones halágicas que causaron distinciones cada vez más claras entre judíos y no judíos, incluso para aquellos no judíos que se llamarían a sí mismos noágidas, en un intento de unirse al judaísmo en la adoración al Dios de Israel. Es decir, al parecer, como hubo un intento, ¿cierto?, dentro de algún momento de que los gentiles, por ejemplo en la época de Yeshua, empezaran a guardar la Torá, se llamasen hijos de Abraham por la fe a través del Mesías, dentro del judaísmo hubo un intento, por tanto, de distinguirlos más. Tanto del parte del cristianismo quisieron distinguirse más de los judíos, y los judíos quisieron distinguirse más de aquellos que son judíos y de los que no son. Esto no pueden guardarlo ellos. Esto sí, esto no. Al parecer esto empezó a surgir más por una hostilidad. Entonces, cuando hay una hostilidad, imagínese usted que viene alguien a su casa. Y es una persona que usted conoce, que sabe que le cae bien a su familia, que tiene buena llegada, que comparten la comida. Usted lo invita a su casa cuando viene. Pero si hay una persona que es su enemigo, o que no le cae bien, o que es hostil con usted no va a llegar y lo va a invitar. Va a tratar de poner los límites. Tú no entras en mi casa. O si llega a ir en su casa, usted va a tratar de decir, ya le voy a dar esto, pero esto no le voy a dar tanta confianza, hasta aquí nomás. Voy a hablar aquí, ok, la cordialidad, pero no le voy a dar más confianza. Usted pone límites. Esto es lo que pasó entre el judaísmo y el cristianismo. Y los gentiles que no son judíos, que quieren creer en el Dios de Israel, también sufrieron de alguna forma una separación mucho más delimitada de qué podían y qué no podían guardar de la Torá. Quizás en algún momento, y esto es así, en la sinagoga, en la temprana sinagoga en Israel, hay testimonios de que estaban los temerosos de Dios, los Irei Elohim, gentil entre las naciones, ¿cierto? Como Cornelio, por ejemplo, que asistían a la sinagoga, iban los Shabbat, iban a escuchar la Torá, iban a las festividades, participaban, incluso donaban dinero para construir y comprar elementos, ¿cierto? Que no siendo judíos participaban del mundo de adoración judía. Pero con el tiempo, esto se fue delimitando por esa hostilidad que hubo. Y esa invitación, ven, comparte con nosotros, empezó a ser un límite, marcarse un límite. Entonces, nosotros seguimos manteniendo, por ejemplo nosotros, como nuestra comunidad, que es una invitación. Las puertas están abiertas. Si alguien quiere aprender y guardar el Shabbat y los mandamientos, que venga. Aprenda junto con nosotros. Que guarde. No le ponemos límites, pero sí, obviamente hay que trazar un camino, aprender y no así hacer como que uno
la sabe toda, ¿cierto? Sino que, bueno, hay que empezar a aprender, a estudiar y edificarnos, ¿cierto? Pero esa invitación empezó a ser a levantarse un límite, una barrera dentro de la ley judía, dentro del judaísmo. Cosa que no estuvo por ejemplo, en algunos momentos de la historia cuando más se llevaron bien, ¿cierto? Digamos, o cohabitaron juntos. Así que ahí, ¿cierto? Tenemos alguna explicación de por qué esta dureza quizás de repente del judaísmo. Así que nuestros líderes deben tener en cuenta que para los creyentes el Mesías ya ha venido y el reino ya está cerca. ¿Ok? Nosotros debiésemos tener en cuenta, como aquí bien dice, que para todos los creyentes el Mesías ya vino. O sea, si para el pensamiento judío el requisito de que los gentiles guarden más Torah es que venga el Mesías ya vino. Por lo tanto, la invitación está abierta. Que vengan las naciones que quieran celebrar junto con Israel y compartir, ¿cierto?, su vida de adoración. El reino está cerca. Y si está cerca y en el reino las naciones también guardarán de la Torá y los mandamientos. No sabemos si quizás algunos opinan que todo lo mismo que el judío y otros dirán no todo, pero mucho. Bueno, ¿por qué? Si estamos tan cerca de ese momento, hoy día no se hace tan bien. Nosotros tenemos que tener eso en cuenta. Que eso en cuenta no lo tiene, ¿cierto? Digamos la ley judía. Sino que lo ve como un evento futuro. Nosotros lo vemos como algo que ya está en medio nuestro. Como dijimos al principio, nuestro propósito en esta investigación, y yo también lo quiero recalcar, no ha sido pedir permiso a los sabios de Israel para la observancia de la Torá de los gentiles. O sea, no es que estamos buscando una justificación dentro de este estudio para que ustedes que están viendo este video, a lo mejor son gente que ha venido de la Torá, al Dios de Israel, a Yeshua, como creyente. No estamos buscando una justificación dentro de los sabios de Israel, dentro del judaísmo, la ley judía, la halajá, para decir, hoy sí puedo guardar la Torá. No es nuestro objetivo este. No estamos marcando nuestra posición con este estudio. Aunque igual hemos hecho algunas aclaraciones. Uno debe recordar que el judaísmo tradicional carece de la revelación sobre los creyentes gentiles que nos fue dada a través de las palabras de Yeshua y el ministerio de los apóstoles. Pablo se encargó, y de hecho de esto hemos hecho estudios, ¿cierto? Invitación divina, invitación apostólica a guardar la Torá para los gentiles. Nuestra serie de estudios. Pablo se encargó sobre todo de esto, de aclarar este punto, ¿cierto? Hay un ministerio también, y que deben las naciones también acercarse, ¿cierto?, a las promesas, a la Torá en general. Sin duda, si los grandes sabios y alajistas del pasado también hubieran sido creyentes, sus decisiones alágicas reflejarían el conocimiento de que los creyentes gentiles están injertados en Israel y se les ha dado una herencia en las escrituras y los pactos junto con el pueblo judío, y habrían recibido la plena participación de aquellos creyentes gentiles que deseaban asumir todo el yugo de la Torá. O sea, por supuesto que hubiesen recibido con las manos abiertas, si hubiesen entendido que ahora están injertados dentro de Israel, hijos de la fe por Abraham, por supuesto participen, siéntense a la mesa y participen de lo que también hemos recibido nosotros. Han sido invitados. Yeshua también habló en muchas parábolas de esto. Han sido invitados. Vengan y coman. Coman de sus palabras y del yugo de la Torá, si así lo desean. Después de todo, esa es la perspectiva rabínica de los gentiles en la era mesiánica. O sea, eso es lo que creen los rabinos, que en la era mesiánica va a ser así. Y si en la era mesiánica va a ser así, ¿por qué hoy no? ¿Por qué hoy se le ponen límites? O tantos límites, quizás. Porque nosotros concordamos con el judaísmo en que hay una distinción. Sigue habiendo una distinción. Aun cuando hay un injerto de las naciones en Israel, sigue habiendo una distinción. ¿Ok? En cuanto a la obligatoriedad de la Torá. A medida que el judaísmo mesiánico lucha con la controvertida cuestión o pregunta de los gentiles y la Torá, porque esto sigue siendo un tema, aunque nosotros hayamos hecho una serie de estudios de 14, 9, 10, 20 videos, siguen saltando preguntas. Porque uno lee y dice, va, pero esto.
cómo lo interpreto. Y hasta el día de hoy muchas comunidades mesiánicas, judeo-mesiánicas, nazarenas, de raíz hebrea, muchos, siguen tratando esta cuestión. Esta pregunta, ¿cuánto de la Torá pueden guardar? Y algunos lo llevan al punto, no solamente sí puedes guardar, sino que estás obligado a guardar. Tienes que circunciarte, sí o sí, tienes que guardar todos estos mandamientos. Y hay otros que dirán, no están obligados, pero anímense a participar. Y otros dirán, bueno, a lo mejor después de un tiempo sí o sí tienen que participar, pero ya obligatoriamente, asumir el yugo obligatorio. Y así, sigue siendo un tema que cada, digamos, comunidad tomará su decisión referente a este tema. Pero, como ya dijimos, nuestros líderes deben tener en cuenta que para los creyentes, para nosotros el Mesías ya ha venido y el reino ya está cerca. Nuestras decisiones deberían dejar de reflejar esa revelación de la venida del Mesías y de que ya podemos ser uno, porque esa interpretación de que ya no hay muro de separación entre judíos y gentiles, ya no hay una diferencia entre eso, es precisamente porque ha venido una era mesiánica, ha venido el Mesías. Por eso se levantan esos pasajes como los de Efesios o Gálatas, porque ya ha venido el Mesías. Entonces nuestras decisiones deberían reflejar esa revelación de que ya vino el Mesías y no ser influidas indebidamente por las restricciones alágicas impuestas por hombres a quienes el reino aún no se ha revelado. Yo creo que con esta respuesta muchos quedarán más tranquilos, ¿no? Después de este estudio. No debiésemos guiarnos por las restricciones alágicas. No, tú no puedes estudiar Torah. ¿Por qué? Porque eres gentil. Solo estudia tus 7 leyes. No puedes estudiar otros mandamientos porque no te aplican a ti, no son obligatorios, no debes estudiarlos. ¿Quién lo dice? El Talmud. ¿Quiénes lo dijeron en el Talmud? Muchos consideran la ley oral como prácticamente una continuación de la ley divina. Casi como vienen la Torá, los escritos de los profetas y la ley oral. Pero fueron rabinos y posiciones. Se consensuaron posiciones. De todas maneras respetamos, ¿cierto?, los consensos rabínicos, su autoridad dentro de la Torá, por supuesto, porque son sabios y conocedores. Pero no debemos dejarnos llevar por esas restricciones como creyentes para imponérselas a los nuevos creyentes. Sino que a los nuevos creyentes se les debe animar a que vengan a la fe, que se arrepientan de obras muertas, que pidan pidan perdón, crean en Yeshua, en el Dios de Israel, que abandonen la idolatría, que crean también que hay un juicio, es decir, que tengan ahora, hoy en día, una conciencia de que Dios tiene una ley, hay juicio, hay quien creerá que realmente, bueno, Dios es un ser de luz y punto, y en el mundo más allá no daré cuenta de nada, solo Él es amor y entraré derechito. Hay un juicio. ¿Por qué hay un juicio? Porque hay una ley. Porque Dios tiene una Torá. Entonces, se nos enseña a los creyentes, ¿qué cosa? Que hay un tribunal. Porque hay un juicio. ¿Y por qué? Porque hay leyes. Porque Dios tiene sus leyes. Por lo tanto, hay que enseñarle a arrepentirse, a hacer buenas obras, las obras de la Torá. Y empezar un poco a introducirlo en esto. Hay vida después de la muerte. Hay resurrección, la esperanza, la fe, etcétera, que son los principios básicos, ¿cierto?, que se mencionan en el libro de Hebreos, son los principios básicos de la Escritura y los que se les debiese enseñar a los creyentes para introducirlo en el camino, ¿cierto?, del servir al Eterno. Entonces, eso debiese animarnos a nosotros a seguir hablándole, seguir compartiéndoles esto, ¿cierto?, a las personas, y no decir, ah, no, es que él no debe guardar esto, por lo tanto no le enseño nada, no le digo nada. Ahora, si la persona no quiere escuchar, bueno, no quiere escuchar, punto. Pero debe haber, ¿cierto?, en nosotros también el querer ser bendición, como estudiábamos hoy en la mañana. Fuimos llamados para bendecir, como dice, en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. En nosotros también recae esa bendición. Por lo tanto, si hemos de poder ayudar a que alguien también reconozca, ¿cierto?, al Dios de Israel y su verdad y su voluntad, pues también tenemos que tratar de ser bendición y no desalentarnos porque la ley diga, la ley judía, no debe enseñarle Torah a todo el mundo. No, si hay una oportunidad,
está la invitación. Y la invitación parte por la Teshuvá. Ahí va lo primero, ¿cierto? Y arrepentimiento de obras muertas, empezar a hacer las obras, buenas obras, que no son otras cosas sino las obras de la Torá, ¿cierto? Así que bueno, aquí tenemos nuestro estudio. Es un tema, ¿cierto? Un poco complejo de analizar. Pero lo importante, ¿cierto? Es tener una mente abierta siempre, porque dentro de la Torá hay muchos mandamientos, muchas perspectivas. Nosotros vamos a ver que hay una revelación progresiva. Algo se le dijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moshe, a los profetas, a Yeshua, a los apóstoles, y uno tiene que ir viendo secuencialmente todo esto. Tratar de trazar bien la escritura y ver cuál es el espíritu que va guiando, ¿cierto? Y sí, el espíritu partió así. El Eterno creó a las personas, el mundo se alejó de él, pero llamó a una persona y en él le prometió descendencia, bendecirlo y que todas las familias de la tierra fueran bendecidas por él. O sea, está apuntando claramente a una redención, o que a través de sus hijos y su pueblo el mundo le conozca nuevamente a él. El mundo que se alejó de él pueda volver a reconocerlo y ser bendecido. Por lo tanto, si ese es el espíritu sigue siendo una invitación a que las personas puedan acercarse a él, y que a través del testimonio de Yeshua a sus apóstoles, con su práctica y su observancia, ¿cierto?, de las leyes de Dios y de su amor y de sus atributos, el mundo le pueda conocer a él. Y nuevamente, hacia allá va el espíritu, ¿cierto?, de la escritura. Por eso los profetas hablan de que en la era mesiánica las naciones también participarán. Y si ese es el espíritu, dice también la escritura, cuando Pedro no quería ir, ¿cierto?, a la casa de un griego, un gentil, ¿qué le dice el espíritu, ¿cierto?, del Eterno en un sueño? Mira, todos estos animales que ve acá, mata y come. Pero ¿cómo si nunca ha comido cosa inmunda? ¿Y de qué estaba hablándole el sueño? Los animales representaban, ¿cierto?, a las naciones. No llames tú impuro lo que yo he purificado. Y Pedro fue a la casa de aquel griego. Ahí no está hablando de comida, ¿cierto? Ahí está hablando precisamente de los gentiles. Aun cuando tú los veas así, a lo mejor impuros, que no guardan la Torá y están tan alejados de mí, pues yo alguno entre ellos los he purificado. Anda, ve. Ve, recibe la invitación y tú también invítalo a que reciba lo que tú tienes. Ese es el espíritu que va a lo largo de la escritura y el que nosotros también tenemos que tener como creyentes. ¿Ok? Así que bueno, yo voy a dejar el tema hasta acá y después veremos, ¿cierto?, cómo de ahí se desarrollan otras preguntas que siguen aquí, ¿cierto?, en el programa en vivo. Pero para todo el resto me despido, espero que haya sido de bendición este tema y recuerden que tiene una primera parte, ¿ya? Gentiles guardando la Torá, la ley judía o las leyes universales. Que el Eterno les bendiga a todos. Shavuot Tov.